Muy buenas tardes. Mimi Prado les saluda en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense y que pasa por nuestro canal de YouTube. Nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Y el tema de hoy es de nuevo, es innegable. Es entre la guerra y la paz en Ucrania, el mundo empieza a dar un giro histórico. Y es que esta semana se dan una serie de hechos que empiezan a aclarar la ruta hacia esa nueva era. Este lunes se reanudaron en Arabia Saudita las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, con una presencia, no en todas las reuniones, pero presencia de una delegación de Ucrania. Comisiones técnicas de alto nivel discuten los distintos temas de alto al fuego, pero además no solo se habla de la plaza en Ucrania, se está discutiendo el cese al fuego en el Mar Negro y en el Mar Rojo, negociaciones de alto nivel diplomático entre las dos potencias y cooperación mutua económica y energética. Esta semana también, y voy a narrar algunos hechos puntuales de la semana, se da una entrevista imperdible que hace Tucker Carlson, el periodista, a Stephen Wilcock, el enviado especial para las negociaciones del presidente Trump. En esta entrevista queda muy clara la política que va a seguir Estados Unidos en relación a la guerra en Ucrania y en relación al Medio Oriente, pero además nos permitió ver a un Wilcock muy inteligente, muy centrado, muy buen negociador, control de ego, totalmente al servicio del presidente y además, no sé, es como recuperar la alta diplomacia de épocas anteriores de los Estados Unidos, muy anteriores. Es casi la época de Kissinger, como está actuando Steven Wilkoff. Además, otro hecho importante es que la revista Hill, es la vocera de los demócratas en Estados Unidos, publica un artículo en que dice textualmente: lamentablemente el presidente Trump tiene razón en relación a la guerra en Ucrania. Nosotros fuimos de alguna medida, no lo dice así textualmente, pero se saca del texto, fuimos en alguna medida gestores de la guerra en Ucrania y vivimos lo que fue una política de desinformación. Estamos hablando de los demócratas. O sea, Estados Unidos se dirige, a pesar de todos los pesares, a cumplir con la política del presidente Trump en relación a Ucrania. Pero mientras Trump hace eso y Estados Unidos hace eso, el otro lado del Atlántico, Europa, solo sabe sonar tambores de guerra. Y es más, aumenta su presupuesto militar, tiene problemas económicos y en lugar de, lo diría de otra forma, vivimos en un mundo bizarro donde la bandera de paz y la diplomacia le está enarbolando los Estados Unidos y la bandera de la guerra y el rearme la Unión Europea. Qué locura. Es un mundo, ¿verdad? Bizarro, es como si nos hubieran dado una vuelta de 180 grados. Hay algo que quiero tocar y aquí ya termino, Fausto, y es la interesantísima reunión que tuvo cumbre de empresarios e industriales de toda Rusia que tuvo Putin en esta semana. Y en esa cumbre, Putin dejó muy claro cuál va a ser la política económica nacionalista, muy a lo Trump, con por supuesto otras orientaciones económicas rusas. Es ante las sanciones que Putin dice que no van a terminar, que van a seguir, señala el fin de la dependencia de Occidente, autosuficiencia nacional y apoyo irrestricto a los BRICS. Descarta volver al sistema económico financiero manejado por Estados Unidos y por Europa. Se protegerán las empresas rusas que llenaron el espacio que dejaron las empresas transnacionales que se fueron de Rusia después de las sanciones. Y
Todo esto lo señala Putin en medio de las negociaciones con los Estados Unidos. Realmente interesante, Fausto, ¿verdad? Este, un nuevo rumbo hacia esa nueva era de que tanto has hablado y que hemos hablado en estos programas. Hola, Mimi. Me gustó mucho que te refirieras en tu introducción a esa reunión porque también me pareció muy interesante. Entre otras cosas que dijo ahí Putin, es que el 75% de todas las empresas extranjeras no se fueron jamás de Rusia y se enfrentaron a todos los riesgos de quedarse en Rusia porque comprendieron que es un lugar en el que hay seguridad, sentido de futuro. Seguridad Interesante. jurídica para las empresas. Así es. Bueno, el panorama intelectual del debate internacional, tal como vos lo planteaste, sobre la guerra de Ucrania se ha venido aclarando. Las voces distorsionantes de la propaganda, como propaganda pura, se han ido silenciando. Poco a poco se ha ido abriendo paso un creciente consenso sobre sus raíces geopolíticas. Es lo que vos mencionabas del artículo en The Hill. Y hay un artículo en el Washington Post muy tonto en muchos aspectos, pero dice una cosa increíble. Dice, el mundo libre, eso ya no existe ni va a volver a existir. Bueno, Y el New York Times está que es totalmente demócrata y con los neocons está en la misma línea. O sea, ya Estados Unidos aceptó que hay un cambio. así es. Y ya abundan quienes ven sus orígenes claramente en la pretensión del occidente colectivo de colocar a Rusia en un estado de debilidad tal que cayera en aquella postración que siguió a la disolución de la Unión Soviética, de manera que se provocaran disensos internos, movimientos, en fin, euromaidanes en Rusia que la hicieran romperse por dentro. Pero bueno, pero antes de describir los elementos del consenso que se va extendiendo en todo el mundo, vale la pena recordar, porque después uno lo olvida, cómo al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el consenso generalizado en los grandes medios de comunicación occidentales había sido la demonización de Rusia. Hoy parecen lejanos aquellos días insólitos de etnofobia cultural antirrusa, cuando en Italia se derribaban monumentos de Tchaikovsky, en España se cancelaban conciertos de Rimsky-Korsakov, en toda Europa se cerraban cursos universitarios de literatura rusa. Quedan casi en el olvido aquellos días, cuando la cultura occidental renegaba de sus tradiciones universalistas y tolerantes. En los primeros días de la guerra de Ucrania, fanatizados dirigentes culturales del mundo de la Unión Europea renegaban de una parte esencial de sus propias raíces, las raíces rusas de la cultura, de nuestra cultura. Bueno, eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando casi al mismo ritmo del avance de las tropas rusas en Ucrania, como una cosa bastante clara de cómo las victorias en la guerra también dictan victorias en la cultura. En paralelo a lo que sucede en el campo de batalla, las narrativas de la guerra se han ido moviendo hacia un mayor consenso sobre sus orígenes. Es un mundo de diferencia. Si lo comparamos a cuando se repetía la frase del senador John McCain, que consideraba que Rusia no era más que una estación de gas con bombas atómicas. Yo me voy a detener un poquito en esto porque después será demasiado fácil olvidar la arrogancia occidental que sobreestimaba desproporcionadamente a sí misma y subestimaba también desproporcionadamente a Rusia,
Se decía que los soldados combatían con palas, que se desarmaban lavadoras y refrigeradoras para sacarle los chips y ponérselo en, la- en la- en los aviones y que tenían municiones de artillería solo para 20 días más. Es imposible negar ahora lo equivocados que estaban los cálculos de la administración de Biden sobre los efectos destructivos de las sanciones económicas contra Rusia. Yo recuerdo a Mario Draghi, ya no era presidente de Italia, pero era vicepresidente del Banco Central y había sido presidente del Consejo de Ministros de Italia. Él había afirmado que había hecho cálculos económicos precisos de la dependencia rusa del dólar y que ese estudio le había dado como resultado, con base científica, que Rusia no podría soportar más de 6 meses de esfuerzo bélico. Y ese mismo Dario Draghi hizo el plan para salvar Europa. Es Así es, así, preocupante. así es. No, pero de alguna manera voy a mostrar que los cálculos de Draghi no estaban equivocados, simplemente no sumó todo, en sus cálculos no tomó todo en cuenta. Bueno, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Después de los 6 meses que anunció Draghi, Putin abrió el 25 Foro de Negocios Internacional de San Petersburgo. Ahí dijo una frase premonitoria. Dijo que las sanciones son cuchillos de doble filo y que lo primero que hieren es la mano que los empuña. Y después de 3 años de guerra y en el momento posiblemente cercano de su desenlace final, Europa está en recesión, en todavía más profundo desconcierto político y Rusia económicamente más fuerte que jamás. Más fuerte que la época de la Unión Soviética económicamente, es increíble. Los intelectuales entonces sienten que pueden atreverse a mostrar un punto de vista más cercano a la realidad. Nadie discute ahora lo que afirmaba Putin. Ya se volvió lícito aceptar que la guerra surgió antes que nada como un acto defensivo de Rusia amenazada, que estaba siendo rodeada. Y vos que mencionaste a Witkoff, Witkoff también lo admite clara y abiertamente. Es más, dice que Ucrania es un país artificial. Bueno, el punto culminante de esta aceptación llegó con Trump, todavía como presidente electo. Yo recuerdo que nosotros discutimos, qué barbaridad, Trump está aceptando algo antes de llegar a las negociaciones, está aceptando que Rusia tiene razón. ¿Cómo va a ir a negociar con alguien diciendo antes que tiene razón? Y así fue. Admitió públicamente que entendía que Rusia se sintiera amenazada con la OTAN Y es a la inteligente puerta. lo que hizo Fausto, porque le mintió tanto Occidente a Rusia que solo una cuña con esas podía crear el ambiente para una discusión entre ambos países. Sí, tal vez, no estoy seguro si era necesario. En todo caso, ya como presidente electo decir eso, en todo caso, como estaba claro que la negociación no iba a ser de una forma polémica, iba a arrancar aceptando, dándole la razón a Rusia, porque sabía que las tropas le habían dado la razón en el campo de batalla. Al fin y al cabo, como dice Clausewitz, en el campo de batalla se afirman las verdades. ¿Sabes? Esa aceptación oficial norteamericana de las causas de la guerra es muy importante, sobre todo cuando se acerque el final, porque en el punto del desenlace es decisivo que se aborden sus raíces históricas. Para que realmente la guerra termine, para que sea de una forma definitiva, es absolutamente necesario suprimir sus causas, atender sus causas, porque si no se hiciera y se dejara todo eso pendiente, toda la maraña geopolítica que condujo a la guerra sin resolver, Bueno, cualquier arreglo militar sería temporal, sería simplemente ocasión de recuperación de fuerza que abriría
nuevos capítulos bélicos. Capítulos bélicos que son cada vez más peligrosos. Bueno, en estos momentos es claro que la superioridad rusa en el campo de batalla es total, que el ejército ucraniano se encuentra en una retirada que en cualquier momento puede convertirse en desbandada. A duras penas logra mantenerse en las últimas posiciones defensivas. Mimi, hoy por hoy lo protege solamente la recién llegada Rapuchicha de marzo. Rapuchicha le dicen al lodo de las tierras negras, cuando el deshielo de la nieve hace imposible cualquier ofensiva porque los carros blindados no pueden pasar por ahí. Yo he visto fotografías de tanques enteros hundidos en lodo. Y esta Raputzia fue la que impidió que el propio Napoleón pudiera retirarse rápidamente de Rusia. Yo me estaba riendo, Fausto, porque me acordé de otra frase, si querés, imprudente de Trump. Ustedes no entienden, dice, que Europa junta con el apoyo nuestro, no le ganamos a Rusia en este momento. No la conocía. Así, así, cuando estaba con Stanner en esa época, recibiéndolo, soltó Ya, ya, una ya, frase de este tipo. ya, ya. Bueno, la Raputzia termina a finales de abril o comienzos de mayo. Y cuando se sequen las tierras negras y los caminos y las llanuras de Ucrania aguanten el peso de los tanques, entonces o habrá terminado la guerra o habrá comenzado la ofensiva final. Por eso vale la pena preguntarnos ahora, en medio de la recién comenzada Raputia, ¿dónde estamos? Dos grandes factores caracterizan la situación actual. El primero es la crónica de una victoria anunciada desde 2014, cuando comenzó la guerra civil en Ucrania. Ya entonces Mimi se le planteó a Obama, que era el presidente, que impulsara a Ucrania a enfrentarse a Rusia. Un asesor de Obama le dijo que cualquier ayuda a Ucrania, Rusia la compensaría con el doble, con el triple, con el cuádruple de lo que le diera a Estados Unidos. Es decir, que Rusia tenía superioridad escalatoria en Ucrania. Y entonces Obama dijo que no había forma de derrotar a Rusia. Bueno, era un excelente consejo. Ahora, ese anuncio se confirma. Ucrania está exhausta, no tiene municiones, no tiene hombres, sus tropas retroceden, acechadas. Los países europeos que la respaldan están en su peor crisis política y económica desde la Segunda Guerra Mundial. Y militar, porque se Así no. quedaron sin armamento y sin protección de los Estados Unidos. Así es, y Estados Unidos, que los empujó a esa guerra, también está en la peor crisis política desde la guerra civil. O sea, que de una forma o de otra el fin se acerca, sea con una paz negociada o con una derrota o con una victoria total de Rusia, cosa que sería realmente muy, muy, muy peligroso. Y lamentable. Esto, Mimi, yo no quiero dejar en el aire el nombre del asesor que le aconsejó a Obama que se abstuviera de involucrarse en empujar a Ucrania a una guerra. Ese asesor es nada menos que el mismo que le aconsejó a Biden que se metiera en la guerra. ¿Mm? Se trata de Anthony Blinken. Es que en esto nosotros vemos el cinismo de los políticos, ¿verdad? Que son capaces de defender cualquier posición. Bueno, y otra característica del momento actual es la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, con el compromiso desde su campaña de terminar la guerra. Y es un compromiso que lo ha tomado realmente en serio, asumiendo iniciativas diplomáticas inverosímiles, como saltarse los canales oficiales del Estado y confiar solamente a un amigo personal suyo, vos lo dijiste, Steve Witkoff, con T, no con L,
que hablara en su nombre con Putin para salvar la paz. Y bueno, hay otro signo de los tiempos. Es otro cambio de actitudes entre el comienzo de la guerra y ahora. A comienzos de la guerra, Putin era un demonio, solo un demonio. Nadie podía decir nada bueno de él. Solo se podía decir que era un tirano autoritario, desleal, que no se podía confiar, un ser maligno, manipulativo, cuyo único propósito era restaurar la Unión Soviética y a la postre invadir Europa. Ahora, nada menos que el enviado de, de Trump. Trump, Steve Witkoff, es la voz oficial de otro criterio. Dice que Putin es una persona sensata, preocupada por la seguridad de su país. Y además dice Mimi, una cosa increíble que te digo que hasta que lo leí dicho de Witkoff, no lo podía creer. Dice que Putin es profundamente religioso, Mimi. Pero además, Cuen- Cuenta que Putin fue el que Putin volvió a instalar con fuerza al cristianismo ortodoxo en Rusia. Y es parte de los correcto. problemas con Ucrania es la persecución de los cristianos ortodoxos por el gobierno pronazi. Es decir, ese es uno de los elementos. Y Putin viaja con el arzobispo ortodoxo a todos lados. Sí, yo sabía eso, Mimi, pero yo pensaba que esa era una actitud meramente Política. política y cultural de Putin, no que él personalmente fuera muy religioso. Y dice Witkoff que Putin le contó que rezó por Trump cuando se dio cuenta que habían disparado contra él. Mi agnosticismo político me hace creer que en parte puede haber verdad y en parte una hermosísima manipulación de Putin afectiva hacia Trump, ¿verdad? Es Pero bueno, posible. no lo sabemos, es simplemente Las dos cosas pueden ser ciertas, no se contradicen, Mimi. exactamente. Lo más importante es que Whitford recuerda, insiste que Putin trató muchísimas veces de evitar esa guerra. O sea, no es que la hizo por capricho, hizo todo lo posible porque no se diera. Y yo quisiera alguna vez, Mimi, que tuviéramos tiempo narrar de una forma así detallada, vez por vez, situación por situación, qué es lo que pasó a partir de 2014, porque es importante. Yo iría un poquito más en ese programa. Iría por lo menos nombrando los acuerdos de Gorbachev con las potencias occidentales de que eso no iba a suceder. Y para la caída del muro de Berlín y el compromiso de todas con Gorbachev de que no, la OTAN no iba a rodear a Rusia. No iba a moverse ni una pulgada Nada hacia el hacia el este. este. Bueno, pero volvamos a las características del momento actual, porque es algo muy curioso. En estos momentos aparecen con la misma dinámica complementaria lo que Hegel, uno de los autores de mi juventud, llamaría la unidad de contrarios. Porque todo el mundo habla de la oposición de contrarios y se olvida que Hegel hablaba de la unidad de los contrarios, que los contrarios existen dentro de un contexto que los abarca a ambos. En una guerra que ya todos aceptan, pero mejor hablemos de esto haciendo un corte. Después de un corte. Yo me fui con el tiempo oyéndote en lo de Hegel. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Fausto estaba en el cierre del programa hablando de las características del momento actual e incluso nos estaba introduciendo en la teoría de los contrarios de Hegel. Y Fausto, ahí nos fuimos y no vimos que nos pasamos 2 minutos con el programa. Así es, yo estaba diciendo que Hegel habla de la unidad de los contrarios y que normalmente la gente piensa que los contrarios solo se oponen,
No necesariamente porque forman parte de una unidad dentro de la que son contrarios. Bueno, en una guerra que ya todos aceptan que es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, por un lado Rusia triunfa y por el otro Estados Unidos no quiere seguir peleando. Es la unidad de los contrarios. Y en una situación así, uno diría que la guerra debería acabar muy fácilmente, porque como se dice en inglés, it takes two to tango. Necesitan dos para bailar. Y sin embargo, la guerra sigue y está siendo muy difícil de terminar. Mimi, acabo de leer los comunicados que acaban de salir en estos momentos de las reuniones en Riad. Y ahí aparece que se pusieron de acuerdo, pero no se pusieron de acuerdo, que llegaron a un texto conjunto, pero que todavía no es definitivo. Y en fin, que mientras están hablando de eso, Ucrania atacó Crimea. O sea, Seamos yo, sinceros, Ucrania no atacó Crimea. Francia e Inglaterra con Ucrania atacaron Crimea. Eso es lo que es impensable o difícil de tragar. Ucrania dice que ella tiene por lo menos alega que lo hizo con su propio proyectil, pero claro, Este proyectil no puede ser dirigido sin los la, satélites de... la trayectoria, Exactamente. claro. Bueno, la guerra está siendo muy difícil de terminar. ¿Cómo explicar esto? Karl Clausewitz, el teórico de la guerra, decía que para iniciar una guerra todo es fácil, pero que para terminarla todo es muy difícil. A no ser que lo que ocurra, dice Clausewitz, sea una derrota total del enemigo. El punto es que la guerra de Ucrania no es un simple producto de la política de Biden o la agresión no provocada de Putin. Si eso fuera así, la guerra terminaría ya. Pero eso no es así. La guerra de Ucrania es un concentrado de fuerzas históricas y de intereses económicos y geopolíticos que vienen desde la disolución de la Unión Soviética. En un foro internacional de negocios del que vos hablaste, Mimi, Putin explicó que los Estados Unidos se vieron como vencedores al fin de la guerra y sintieron, decía Putin, que estaban como ungidos por Dios, como designados profetas de su eterna hegemonía. Como corolario de ese destino percibido como manifiesta voluntad divina, 6 administraciones se concentraron por 30 años en asegurar la hegemonía, sin darse cuenta, y esto lo explicaba Putin, que ese mismo esfuerzo hegemónico deterioraba las bases en las que se fundaba su fuerza. Fue así como no percibieron su debilitamiento y mucho menos se dieron cuenta de que sus agresiones conjuraban el despertar de naciones que repudiaban que un país se arrogara el derecho de castigar a los demás países del mundo, el papá de todos los países mandando a la esquina a los demás países. Todas esas fuerzas confluyen en el momento actual de la guerra de Ucrania y por eso mismo, por esa inercia de todas esas fuerzas, es difícil terminarla. Aquí yo voy a decir algo que es contraintuitivo. No es Rusia la que está ganando la guerra de Ucrania. Por lo menos no con sus propias fuerzas. Rusia nunca habría sido capaz de durar más de 6 meses, como lo dijo Draghi. Pero el cálculo de Draghi es que no puso todos los Global. elementos en la mesa. Simplemente a la hora de calcular la resiliencia de Rusia, no tomó en cuenta datos que debía haber tomado en consideración. Y aquí viene una cosa importante. Desde el 2008, Rusia había advertido, Putin había advertido en la conferencia de Múnich que no permitiría que la OTAN llegara hasta Ucrania y que terminara el cerco programado contra Rusia. Eso fue en 2008. En 2009, Putin convocó a China, India y Brasil a formar una coalición de países
que se apoyaran mutuamente en la gobernanza económica mundial frente a lo que dijo es la peligrosa dominancia sancionatoria del dólar. Y ahí nacieron los BRIC. Una amiga costarricense de la UNED llamó a eso el movimiento anticipatorio más brillante de la historia. ¿Mm? Esos países habían crecido en fortaleza económica y comercial, pero más importante, habían crecido en conciencia de sí mismos y en conciencia de la amenaza constante que existía contra cualquiera que se le ocurriera contradecir a los Estados Unidos, que por cualquier tontería ponía una sanción. Pasaron 6 años cuando llegaron las primeras sanciones en 2014 con la anexión de Crimea. Para entonces ya existía una red de apoyo económico de Rusia. Cuando llegó 2022, los países que respaldaban a Rusia eran el 51% de la población mundial y representaban ya el 48.3% del PIB del mundo. Actualmente con la adhesión de Indonesia pasaron ya al 51% del PIB del mundo. Cuando Biden quiso poner de rodillas a Rusia, Rusia no estaba aislada. Pareciera que Mario Draghi jamás había escuchado la palabra BRICS. Ya suman 25.000 las sanciones contra Rusia. Eso no cambia el curso de la guerra. Y el cuchillo hirió más a la mano que lo empuñaba que al cuerpo en el que se pretendía clavar. En Ucrania quien está triunfando no es solamente Rusia. En Ucrania se está dando la victoria de un mundo alternativo a la hegemonía unipolar de Estados Unidos. Por eso cuando llegue realmente la paz, no va a llegar sola. Va a llegar, como dicen, con un pan debajo del brazo, con toda una época histórica que estarán haciendo. Será el final de una anomalía, como la llamó Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Rubio le dijo anomalía al dominio unipolar de Estados Unidos. Pues bien, esa anomalía llega ahora a su fin. Y ese fin no puede ser algo tan sencillo como alto al fuego. Es más, mucho más. Es el diseño de una nueva arquitectura de seguridad internacional. Un mundo que muere, uno que nace de las cenizas de las tierras negras en Ucrania. Es una Zeitenwende. Mimi me dice siempre, traducí, Fausto, traducí. Yo realmente espero que algún día se entienda tanto que no sea necesario traducirla. Es el giro de los tiempos. Estamos en una encrucijada, en caminos que se abren y cada fuerza quiere empujar en una dirección en este cruce de caminos. Trump quiere regresar a un mundo proteccionista, reconstruir el tejido manufacturero de Estados Unidos, pero declarándole la guerra comercial al mundo. Para él ya no hay aliados, sino solo rivales comerciales. Y está dispuesto a todo en ese movimiento para devolverle a Estados Unidos la fuerza de antaño. Está incluso dispuesto a buscar intereses comunes con Rusia y dejar colgando de la brocha a sus aliados europeos. Por eso el final de la guerra de Ucrania no será simplemente una paz, sino el inicio de un complejo periodo de transición histórico. Que Putin, terminará de armarse, Fausto, en algo que hemos dejado de lado, porque lo de Ucrania es el centro de este cambio que vos decís, pero dejando de lado algo que está carcomiendo al mundo, que es Medio Oriente, ¿verdad? así es, Mimi. Y efectivamente yo creo que debemos uno, dos o tres programas sobre los complejos procesos del Medio Oriente. Bueno, Putin también está frente a ese cruce de camino. Y también él quiere cambiar de raíz las premisas que llevaron a esta guerra, porque está convencido que si no atiende las raíces, lo único que hará será crear un paréntesis entre una y otra guerra. Pero para Putin el final de esta guerra debe conducir al final de la hegemonía unipolar de Estados Unidos.
y al desarrollo de nuevas instituciones internacionales que sean verdadera expresión de un mundo multipolar. Para ello, la OTAN debe renunciar a seguir amenazando a Rusia. Esa es la primera raíz que hay que abordar. Ucrania no puede quedarse con capacidades militares de seguir siendo utilizada para amenazar a Rusia. Eso implica la supresión del poder de la fuerza nazis, nacionalistas extremas ucranianas, que tienen todavía el poder en Ucrania. Y todo eso requerirá un acuerdo internacional con muchos más actores. Por eso, aunque los acuerdos de paz parecerían cercanos, la complejidad de los problemas que está detrás de ellos hace que no sea, no estén probablemente tan cerca. Y aquí las opiniones se dividen. Unos dicen que la paz es inminente, otros que está lejana, otros que a lo mejor por lo menos habrá un alto al fuego. Unos dicen Putin cederá, otros dicen que es una trampa, otros que Trump le está dejando el mundo a Putin. En fin, sobran opiniones. Para mí la opinión más importante es la del propio Putin, que en la reunión que vos mencionaste dijo, cuando se reunió con la Federación Rusa de Empresas Industriales, dejó claro que las sanciones están lejos de ser suprimidas. Explicó que la guerra había permitido descubrir que sin que Rusia fuera proteccionista, las sanciones habían protegido de facto la industria nacional rusa, abriendo nichos protegidos de mercado. Las sanciones cortaron la competencia de empresas extranjeras y las industrias rusas florecieron. No es que se vuelva proteccionista. Las sanciones la aislaron y la dejaron sus industrias protegidas. Bueno, si van a seguir sanciones, estas sanciones alguna vez se dará cuenta Estados Unidos y Occidente que le está dando a Rusia las condiciones para el desarrollo de su industria nacional, porque no está aislada del mundo. Está simplemente aislada de la competencia con las empresas norteamericanas, con las empresas Europeas. etcétera, europeas, exactamente, exactamente. Bueno, Y ese oye, volver hacia Asia, que con las negociaciones de paz podríamos pensar que esa mirada podría entrar en un balance. En esta reunión, Putin dejó muy claro, la mirada es hacia el sur global, la mirada es hacia Asia y la no dependencia del sistema financiero occidental, Estados Unidos y Europa, entiéndase, Rusia no la quiere más. Eso es hijo, una... pero el tema, yo no estoy tan seguro de que exactamente no la quiera. Es que está diciendo que las sanciones que la isla van a seguir durante mucho tiempo y por lo tanto lo que se está requiriendo es la construcción de una nueva arquitectura incluso de la gobernanza económica mundial. Y eso lo dijo Putin delante de estos empresarios y industriales rusos que son su base política en toda Rusia. Nunca olvidar que Putin logró algo impensable, que fue eliminar a los oligarcas rusos que con la caída de la Unión Soviética se apoderaron del poder económico y el poder político en Rusia. Y todo esto ha servido también para crear un nuevo poder político con Putin a la cabeza en Rusia. Adicionalmente, Mimi, a lo que vos estás diciendo, esta reunión en realidad es una reunión preparatoria del siguiente Foro Internacional de Negocios de San Petersburgo, que viene ahora en junio. Y entonces lo que está haciendo es colocando a las empresas rusas listas y preparadas para entrar en acuerdos comerciales con el sinnúmero, centenares de empresas internacionales que van a llegar a San Petersburgo. Es decir, si vos ves la dinámica, es increíble la dinámica económica y de iniciativas que está teniendo Rusia comparado con bueno,
con realmente la situación de Europa estancada y creyendo que las inversiones en la guerra van a resolver los problemas. Y para aquellos que no entienden que Putin es religioso, que Putin es conservador, que Putin es por el libre mercado, eh, entender que hay ese cambio enorme en Rusia convierte a Putin en una imagen conservadora positiva. ¿Por qué? Porque las fuerzas lo que le están pidiendo en Rusia a Putin es que sea más duro con Ucrania, que sea más cruel con Ucrania, ¿verdad? Que la tome. Y él es el negociador. Es decir, imagen totalmente distinta del demonio ruso de la propaganda. La realidad, Mimi, es que ese demonio es el demonio más occidentalizante de Rusia. Es decir, Putin se desarrolló y antes de entrar a la KGB, se le pidió que llegara con un título universitario y estudió derecho. Es doctor en derecho, es un abogado. Hizo su tesis terminando su tesis en Berlín. Es Exacto. decir, es un abogado que se formó en el En el espíritu espíritu. occidental de las leyes. Exactamente, Y las exactamente. defiende a muerte en todo momento, ¿verdad? Él actúa de acuerdo a la ley. Eso es muy interesante. Fausto, se nos acabó el tiempo.